¿Qué tal a todos? Nos encontramos en un nuevo video de la serie de electrónica digital en donde vamos a aprender sobre un tema muy importante en la electrónica y que se vincula un montón con lo que son las comunicaciones, con lo que es la informática, ¿sí? Así que puede ser que a algún informático también le sirva este video. Vamos a comenzar hablando de qué se trata, ¿sí? Que son los códigos. Códigos binarios, códigos que en fin se usan generalmente en lo que son las transmisiones o el resumen de circuitos para achicarlos un poquito más, ¿sí? Durante años, por ejemplo, se usaron las calculadoras que estaban formadas por displays de 7 segmentos, que quiere decir que son 7 lucecitas o 7 LEDs, ¿sí? Que van a formar cada número. Entonces, nosotros lo que hacíamos era utilizar códigos en vez de sistemas de numeración, como los que vimos antes. ¿Para qué? Para simplificar la transmisión y el manejo de los datos de la información, los datos binarios. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros si tuviésemos que transmitir un dato de una cuenta, una suma, por ejemplo, entre dos números, generalmente nosotros como humanos necesitamos interpretarlos en decimal para poder saber qué números son. Pero la máquina los va a interpretar, los necesita interpretar en binario, en ceros y unos, en prendidos y apagados. Entonces, generalmente teníamos que hacer un pasaje entre dos sistemas de numeración que eran binario y decimal para que lo interprete la máquina y para que lo interpretemos nosotros. Pero ¿qué pasaba? En el medio había un pasaje de datos, de información que hacía que los circuitos sean grandes, sean complejos, lleven un proceso muy amplio de procesamiento y de almacenamiento. Entonces se crearon los códigos para que se pudieran transmitir con menores errores, para que se pudieran procesar con menores errores y también reducir los circuitos. Vamos a comenzar con los códigos, ¿sí? Interpretando que son sistemas de representación, ¿sí? Que nos permiten representar información de variables binarias en formato binario, ¿sí? Pero desde distintos formatos. Por ejemplo, desde el formato que nosotros interpretamos, que es el decimal, o desde el formato de, por ejemplo, ASCII, que ahora vamos a ver, que son las letras y los símbolos, y nos permite hacer una conversión, por ejemplo, entre lo que nosotros podemos interpretar como personas, que es el decimal, o las letras, o los números, ¿sí? Y el binario. Y vamos a empezar por el primero de los códigos, que es el más utilizado, que es el código BCD natural, ¿sí? Que también se abrevia como BCD-NAT o BCD8421, que simplifica la manipulación de los circuitos, ¿sí? Antes utilizaban los displays de 7 segmentos en las calculadoras, por ejemplo, y lo que permitía era que el circuito de esa calculadora sea mucho más chico. ¿Por qué? Porque usa grupos de 4 bits, ¿sí? Quiere decir que podemos formar números entre el 0 y el 9 solamente, que es los que a nosotros como personas nos interesan. ¿Por qué? Porque con esos símbolos, con los símbolos del 0 al 9 en sistema decimal, nos alcanza para formar todo el resto de los números que deseemos, ¿sí? Y otra cosa que tiene es que hay algunos números o algunos códigos que no se pueden utilizar, como por ejemplo el 1010, que equivaldría al 10 en decimal, el 1011, que sería el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿sí? Y generalmente aparecen como códigos no válidos. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos esos números, los números 10, 11, 12 y 13 y 14 y 15. ¿Por qué? Porque con los símbolos del 0 al 9 lo podemos armar. Por ejemplo, podemos armar el 10 con el 1 y el 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se forma. Por ejemplo, el número 128. Si yo quisiera armarlo en binario, sería equivalente a este número que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que fíjense que tiene bastantes ceros y solamente un número. Pueden ver, les voy a dejar los videos para pasar de sistemas de numeración para los que no se acuerden o estén medio flojos en el tema, ¿sí? Pero este número 128 en binario equivale a este número, ¿sí? Pero en una codificación en BCD natural, que es un formato de un código, tienen este otro formato. Fíjense, entre el binario y el BCD natural hay una diferencia. Fíjense que hay un bit más, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es esa diferencia, ¿sí? El 128 que nosotros conocemos en decimal, lo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es un proceso diferente al que hacíamos para pasar a binario. En binario nosotros lo que hacíamos era el método de los pesos y fijarnos cuánto equivalía. Acá lo que vamos a hacer es ver cuánto equivale en binario cada cifra de ese número, ¿sí?
Vamos a hacer el pasaje de decimal a BCD natural. Vamos a empezar por el 1, ¿sí? Yo voy a pasar el número 1, ¿sí? Esa sola cifra, a lo que sería binario. Normal como siempre, ¿sí? Después voy a pasar con el 2 y después por el 8, ¿sí? Uno por cada uno. Voy a pasar cada cifra por separado a binario. Entonces, por ejemplo, si yo necesito pasarlo a binario, me voy a apoyar de 4 bits, ¿sí? Porque con esos 4 bits me va a alcanzar para formar estos números, ¿sí? Por ejemplo, para armar el 1, ¿sí? Yo necesito 4 bits, 1, 2, 4, 8. Voy a posicionar un 1 abajo de el número que yo necesito para sumar 1, ¿sí? Entonces yo voy a poner lo que yo necesite. Luego voy a hacerlo con el 2. Voy a usar 8, 4, 2, 1, ¿sí? Y con el 8 también, 8, 4, 2, 1. Entonces, si yo quiero armar el 1, posiciono un 1 bajo el 1 y relleno lo demás con 0, ¿sí? En el siguiente caso, en el caso del 2, voy a posicionar un 1 en la posición 2, ¿sí? Aquí, y lo demás lo relleno con 0, ¿sí? Y por ejemplo, en el 8, solamente posiciono el número 1 bajo el 8 y lo demás lo reemplazo con 0. Si quisiera armar, por ejemplo, el 9, recuerden que podría poner bajo el 8 un 1 y bajo el 1 otro 1. Entonces voy a sumar 8 más 1, 9, perdón. Entonces, esto es todo lo que tenemos que hacer. Ese número 128 en base 10, un decimal, va a equivaler al 0001 00101000 codificado en BCD natural, ¿sí? Es bastante sencillo. Recuerden que les dejo los videos para que repasen los pasajes entre sistemas de numeración, ¿sí? Pero acá solamente vamos a necesitar el pasaje a decimal, ¿sí? Y a binario. Ahora, este número que a nosotros nos quedó ya está codificado. Si queremos hacer el proceso inverso, que es decodificar, que quiere decir que vamos a pasar de BCD natural a decimal, vamos a tener, por ejemplo, este número, 1110000110, ¿sí? Ya está codificado en BCD natural. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es separarlo en paquetitos de 4 dígitos, comenzando siempre de derecha a izquierda. Entonces, fíjense, separo este 0, este 1 y este 1 y este 0, es un paquetito de 4. Este 0, este 0, este 0 y este 1 es otro paquetito de 4. Y este 1, le faltan 2 espacios, los relleno con ceros, ¿sí? Ahora vamos a ver bien. Lo que vamos a hacer es formar cada uno de esos paquetitos en binario. Para eso nos apoyamos en el 8421, ¿sí? 8421, 8421. Relleno los espacios que me quedaron en vacío. Fíjense, comenzando de derecha a izquierda, separé en paquetitos de 4, fíjense que están diferenciados en distintos colores, y yo lo que hago es, arriba le voy a posicionar 1, 2, 4, 8, de derecha a izquierda. 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Si hay lugares vacíos, como teníamos antes, por ejemplo, teníamos estos dos números solitos, nos quedaban estos dos espacios vacíos, los relleno con 0, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar cada uno de esos paquetes y me voy a fijar a cuánto equivale en decimal, ¿sí? Me fijo, tengo 4 más 2 es 6, ¿sí? En donde yo tengo posicionado el número 1, me va a permitir sumar lo que tengo arriba, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo el 1 posicionado en el 4 y acá tengo el 1 posicionado en el 2. Entonces sumo 4 más 2, 6. Y vamos a pasar a este. En este tengo el 1 solamente posicionado en el 8, entonces solamente va a equivaler a 8. Y en este caso tengo el 1 posicionado en el 2 y el 1 posicionado en el 1. Entonces voy a sumar 2 más 1, 3, ¿sí? Y este número que yo tenía acá arriba, que era el 0011, yo recuerden que le rellené con 0 los espacios que me faltaban para completar ese paquetito de 4 bits. Y tengo 0011, 1000, 0110, equivale al 328 en decimal, en un número que nosotros interpretamos. Entonces piensen esto, en una calculadora real, ¿sí? Nosotros tendríamos internamente, la máquina estaría trabajando con este número, pero nosotros, el que vamos a ver en la pantallita, va a ser el 328, ¿sí? Y al no tener que pasar todo el número a binario, como nosotros lo veníamos haciendo por el método de los pesos, lo que permitimos es que cada número, cada cifra de decimal equivalga a 4 números de binario. Entonces permite que la calculadora haga trabajos más simples, ¿sí? Porque está pasando número por número a binario o número por número a decimal y no está pasando una cifra muy grande, ¿sí?
Bien, y este es el número equivalente, ¿sí? Es la equivalencia y hacemos el proceso de decodificar. Salimos del binario natural, codificado, ¿sí? Que es el BCD natural, y lo pasamos al decimal, que es algo que nosotros interpretamos. Este proceso se llama decodificar. El proceso de decimal a binario codificado o BCD natural se llama codificación, ¿sí? Ahora, vamos a hacer otro código, vamos a ver otro código, el código exceso de 3, ¿sí? Este también se utilizó mucho durante mucho tiempo, ahora se sigue utilizando pero no del todo, pero nos permite interpretar distintas lógicas de codificación. Por ejemplo, deriva su nombre a que todos los números que nosotros conocemos de 4 bits, como vimos antes, desde el 0 al 9, en binario, se le va a sumar 3, ¿sí? Ahora, está excedido de 3 posiciones. Por ejemplo, el 0, 0, 0, 0, le tendríamos que sumar 3 y pasaría a ser otro número. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y los códigos no válidos en este caso van a ser el 0, 0, 0, 0, el 0, 1, el 0, el 1, el 2, ¿sí? Y después estos otros, que son códigos inválidos, que si tuviésemos una pantalla no los podríamos ver, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el pasaje de decimal a exceso de 3 va a ser parecido a lo que hicimos antes, pero con un extra, ¿sí? Le vamos a sumar 3 a cada cifra. Por ejemplo, tenemos el 326, ¿sí? Le vamos a sumar 3 al 6 por un lado, al 2 por otro y al 3 por otro lado. A cada cifra le sumamos el número 3, ¿sí? Yo generalmente lo hago directamente en decimal y después lo paso binario, ¿sí? Entonces, al 6 si le sumo 3 me va a dar 9, al 2 si le sumo 3 me va a dar 5 y al 3 si le sumo 3 me va a dar 6, ¿sí? Entonces, yo ese número que a mí me quedó, lo que voy a hacer es pasar a descomponer cada cifra en binario. El 6, el 5 y el 9 por separado. Como hicimos anteriormente, nos apoyamos en el 8421, 8421, 8421 para armar cada cifra. Y en este caso, para sumar 6, sumo el 4 y el 2, 4, 5, 6, posiciono el 1 abajo de esas dos cifras que necesito y lo demás relleno con 0. En el caso del 5, posiciono en el número 4 un 1 y en el número 1 otro 1 y formo el 5 y lo demás relleno con 0. Y el 9 lo voy a armar posicionando en el 8 el número 1 y el número 1 posiciono en la posición número 1. Lo demás lo relleno con 0. Entonces, el 326 en decimal equivale al 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, codificado en exceso de 3, ¿sí? Entonces, ahora, este es el proceso de codificación, de decimal a exceso de 3. Ahora lo vamos a decodificar, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Tenemos el pasaje de exceso de 3 a decimal. Tenemos el número 0, 1, 0, ¿sí? 0, perdón, lo le estoy leyendo mal. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Yo recomiendo que usen siempre hojas cuadriculadas para que no se les confundan los números y no se les mezclen, ¿sí? Y lo que voy a hacer es separo en paquetitos de 4, siempre usamos paquetitos de 4 de derecha a izquierda. Entonces tengo el 1, 0, 0, 1, que es un paquetito de 4, fíjense que están con un color. Después tengo el 1, 0, 1, 0, que está en otro color, que son 4 bits. Y el 0, 1, 1, 0, que en caso de que este 0 no estuviera, yo tendría que colocarlo para completar el paquetito de 4, ¿sí? Y lo que voy a hacer es posicionarme arriba, comenzando derecha a izquierda, el 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Y formar cada número, ¿sí? En un pseudodecimal. Ahora vamos a ver, ¿sí? Fíjense, vamos a empezar. En este caso, lo voy a dejar así, así lo podemos ver mejor. Tengo en el 8 posicionado el 1, ¿sí? Y en el 1 posicionado otro 1. Entonces, si yo sumo, eso me va a dar 9, ¿sí? En este caso, si yo sumo 4 más 1 me da 5 y en este caso, si yo sumo 4 más 2 me da 6, ¿sí? Entonces ya tengo este número, el 659, pero ese número, recuerden que está excedido 3 veces. ¿Qué quiere decir? Este número que estaba en exceso de 3
si yo lo paso a decimal, en realidad no lo estaría obteniendo todavía el valor real. Entonces lo que tengo que hacer es restarle a cada cifra el número 3. Al 9 le resto 3, al 5 le resto 3 y al 6 le resto 3. Eso, si yo lo calculo, me va a dar 9 menos 3 es 6 y 5 menos 3 es 2 y 6 menos 3 es 3. Entonces, este número que a nosotros nos quedó acá es el 326 en decimal, equivale al 0,11001011011001 en exceso de 3. Porque recuerden que este número que ya está codificado en exceso de 3 está excedido 3 números. Quiere decir que es 3 veces más, 3 números más grande que el real que tendríamos en decimal. Entonces, el número que yo obtengo de pasar acá a decimal, porque no lo es en realidad, le tengo que restar sí o sí esos 3 para que me dé el número real. Bien, entonces aquí hicimos el pasaje de decodificar de exceso de 3 a decimal. Bien, y sabiendo esto, de estos dos tipos de codificaciones que vimos hasta ahora, el BCD natural y el BCD exceso de 3 o el exceso de 3 solamente, lo que vamos a hacer es ver otros códigos en el próximo video para no hacerlo tan denso. Les voy a dejar los próximos videos a continuación de este como recomendados y una lista de reproducción de electrónica digital para que puedan repasar los distintos temas que necesiten, como por ejemplo los sistemas de numeración que pueden ser muy necesarios en este tema de los códigos. Espero que se haya entendido y nos vemos a la próxima. Hasta luego.